¿Cómo le va, Luciano? ¿Cómo te va, JJ? Bueno, saludo para toda la audiencia. Como bien dijiste, la presentación vivo actualmente en Millones de Julio. Claro. Así que bueno, somos vecinos. Bueno, Luciano, la paz social. Sí. Muchas veces para esta época alterada debía ser un tiempo de tranquilidad, un tiempo de reflexión, ¿no? Muchas veces y en diferentes etapas de la Argentina se ha visto alterada. ¿Cómo está en estos momentos? Uno advierte tranquilidad, pero bueno, es una tranquilidad relativa. ¿Cómo lo estás viviendo? No, me parece que está finalizando un año que no hace falta que yo diga cuán duro fue. Complicado. Complicadísimo desde el punto de vista económico. Arrastramos la pandemia sanitaria este año, que aparte nosotros teníamos pensado que ya podíamos empezar a hablar de una pospandemia, pero vemos que este virus se reinventa, que hay cepas nuevas más infecciosas, que según datos de la curva epidemiológica van a haber un rebrote seguramente de los casos en Argentina en la medida que se vaya avanzando con un plan vacunatorio. Entonces, en ese contexto difícil, arrastrando una pandemia económica que está sumida el país hace un par de años, se configuraba la situación para que sea un diciembre muy conflictivo. Entonces, yo creo que nuestro Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto por supuesto con todas las otras medidas que llevó adelante el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, han podido configurar un diciembre desde el punto de vista social bastante estable. Digo, hay muchos requerimientos de algunos sectores de la sociedad. Recién lo escuchaba cuando leían los WhatsApp que mandan al programa, y eso expresa de alguna manera que si bien hay una paz social que se logró construir en un consenso, diría yo, mayoritariamente entre la población, mayoritaria que no quiere que haya conflictos sociales y estallidos, porque Totalmente. venimos de muchos golpes este año de la cuestión sanitaria y económica, pero también los golpes económicos que nos sometió el gobierno anterior. Entonces la población no tiene ánimo de ser parte de un estallido en este sentido. Y el gobierno nacional y el gobierno provincial con medidas activas para mitigar también esta situación. Y hay que decirlo, hay una tercera pata, entre comillas, que tiene que ver con las organizaciones sociales. Bueno, eso te quería preguntar. Dos cosas. Sí. ¿Cuáles han sido esas políticas activas? Que es importante que la gente la conozca. ¿Y qué papel juegan las organizaciones sociales en todo esto? Porque muchas veces, y hay que decirle al amigo televidente, se mira de un modo peyorativo y hasta casi despectivo a las organizaciones sociales. Y hay que conocer lo que hacen y hay que mostrar, porque muchas veces no... existen porque hay una realidad social que ha hecho que aparezcan y cumplan una función, ¿sí? ¿Cuáles son? Sí, en primer lugar, las medidas del Gobierno Nacional han sido claras en transferir recursos a los sectores más humildes, o sea, la base poblacional de los trabajadores, que son los que se han visto desplazados en estos últimos años del trabajo formal y que particularmente este año de la pandemia han quedado sin trabajo también aquellos que venían viviendo de las changas. ¿Qué es la changa? El que vive el día a día, que hoy en Tucumán es casi el 50% de los trabajadores. Entonces, este gobierno nacional, a partir de una política activa como el IFE, y también, digo, una política de transferencia de recursos del Estado Nacional para los trabajadores de las empresas privadas, ¿no? Porque también se le aportó la mitad. Entonces hay que decirlo, que hay una política de este Estado Nacional para mitigar estas cuestiones. Recién preguntaba en el tema del IFE, que no se dio el cuarto pago del IFE. Sí, es verdad, pero con las políticas sociales, por ejemplo, de este ministerio y de ANSES, a través de la asignación universal por hijo, se compensó a 5 millones de personas. De ese universo de 9 millones y medio que estaban contemplados en el IFE, porque el IFE era una situación de emergencia, era cuando estábamos todos parados y la actividad económica estaba totalmente... Sin funcionar. Sin funcionar. Entonces, la actividad económica golpeada como está, pero recuperó paulatinamente otro tipo de normalidad. Entonces, desde el Gobierno Nacional se definió que la prioridad está puesta en las mujeres y particularmente las mujeres que tienen hijos, que es el sector de alguna manera más vulnerable de nuestra población. Y ahí se generó una gran transferencia de recursos. Por eso también hablamos de que esta paz social la hemos construido no solamente entre la población, las organizaciones sociales, sino con una decisión política del Gobierno Nacional y provincial de transferir recursos a estos sectores. Pero por supuesto, el desafío está en cómo hacemos para pasar del subsidio directo. No podemos vivir del subsidio directo eternamente. No. Son situaciones de emergencia, pero después tenemos que avanzar en generación de empleo. Digo,
estos ¿Qué acuerdos... se está haciendo para eso? Para eso, por ejemplo, recién preguntaba acá Laura, escuchaba el tema del potenciar trabajo. Es una herramienta fundamental. Acá en Tucumán, 40.000 personas, o sea, 40.000 personas están enmarcadas en el potenciar trabajo. No es un número menor. Ayer se le dio un bono de 9.450 pesos a 40.000 tucumanos y tucumanas. Eso significa un gran ingreso de dinero. Ahora lo que nosotros estamos pidiéndole es una contraprestación. Todavía como estamos en salida de pandemia, estamos configurando junto con el gobierno provincial las tareas que van a desarrollar, pero tienen que hacerse una idea que las personas que están en el potenciar trabajo van a tener que prestar un servicio a la comunidad, ya sea con una pequeña obra pública, con algún servicio social, por ejemplo los merenderos. Además generar una cultura de trabajo. Eso es fundamental y esencial, porque si no estamos generando un problema con la vagancia, es una enfermedad social. Si nosotros no la visibilizamos, no hablamos y no tenemos una política activa del gobierno nacional como hoy lo estamos haciendo, nos estamos organizando en función del trabajo. Por supuesto, hasta que no haya pautas, que se empiece con la vacunación y podamos tener clara cuál es la salida de esta pandemia, no le podemos exigir una contraprestación, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Todavía se complica. Ni el Estado Nacional ni el Estado Provincial, por ejemplo, pudo tener una respuesta en recuperar la normalidad en el trabajo, por supuesto, porque los gremios vienen planteando que no hay condiciones, una enfermedad... Sanitarias. Claro. Una enfermedad muy grave que fue totalmente, no sé si subdimensionada, cómo decirlo, pero que nos sorprendió por la gravedad, la letalidad aparte del virus, que esto no fue solamente un año difícil desde lo económico, sino desde lo afectivo y de lo emocional, porque todos y todas hemos perdido algún ser querido, alguna persona allegada, ha golpeado muchísimo. Entonces, en ese balance de la construcción de la paz social que tanto hablamos nosotros, tenemos que valorar cuál ha sido el aporte de cada uno de los sectores. Vos hablabas de las organizaciones sociales, que muchas veces hay una visión o hay discursos peyorativos por parte de algunos sectores formadores de opinión. Yo creo que, como bien vos dices, y hablábamos recién fuera de cámara, el rol que han tenido ha sido fundamental para contener principalmente la cuestión alimentaria. Y te lo digo, te lo configuro así. En un barrio humilde, una villa de emergencia de la provincia de Tucumán, los primeros 45 días, los 2 meses de cuarentena, que no había nada de actividad, no había trabajo, la changa desapareció. Y las personas de los sectores más humildes viven del día a día, aparte del ingreso que genera el Estado a través de la asignación universal por hijo, claro, que es esencial en esto. Estas organizaciones se pusieron a trabajar a la par del Estado nacional y provincial, codo a codo, para suplir la cuestión alimentaria. ¿Se me hace o es solamente una impresión, porque he tenido la posibilidad y la suerte, porque eso también corresponde a la formación de uno, de conocer en la actividad, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar y no conocer? ¿Hay más mujeres trabajando en las organizaciones sociales absolutamente, que mayoría de las mujeres. ¿Se me hace o...? Absolutamente, mayoría. Estás diciendo, nosotros hablamos que entre un 70 y un 80% son mujeres las que vienen sosteniendo la tarea social esencial. Justamente el día viernes de la semana pasada... La parada de la olla. Exacto. El día viernes de la semana pasada, el presidente Alberto Fernández y el ministro Daniel Arroyo visitaron un merendero del movimiento Evita, en la intendencia de Moreno, en provincia de Buenos Aires. Sí, porque la intendenta de Moreno, Maril Fernández, es parte del movimiento Evita, entonces viene desarrollando desde el Estado municipal una tarea muy fuerte desde el punto de vista de la practicidad que viene desarrollando y también desde lo simbólico, demostrando que las organizaciones sociales tienen capacidad también de gestionar desde el Estado. Entonces, ¿qué fue a hacer el presidente de ese merendero? A anunciar un pago extraordinario para las mujeres que trabajan en los merenderos. Nosotros hablamos de trabajo esencial, que es muy poquito visibilizado y nunca prácticamente remunerado. Es muy parecido con el trabajo de la ama de casa. Y menos valorado. Es muy parecido, JJ, con la cuestión de la mujer. El trabajo de la mujer que desarrolla en el cuidado de los niños, en el cuidado de los ancianos, en la producción de los alimentos en la vivienda. Esto lleva a la equivocación que cree que las mujeres solamente están para ir a limpiar. Exactamente. Entonces esa desconstrucción cultural tiene que tener un correlato también desde lo económico. Tiene que haber un reconocimiento económico, por supuesto. ¿Qué es lo que se viene? A ver, dos cosas. Una, la gente que quiere entrar a esto que decía el potencial trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque, a ver, está escuchando a don Pepe, a doña Rosa, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene un hijo, un nieto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La idea del Estado Nacional es ir incorporando sectores vulnerables a través de los estados provinciales y de las organizaciones sociales. Lo digo acá, hoy en día, en diciembre del 2020, no hay ingresos actualmente para el potenciar trabajo.
Nosotros hemos puesto en el presupuesto 2021 y nuestro ministro Daniel Arroyo lo anunció, como bien decía Laura, de forma paulatina en el año 2021 vamos a ir ingresando personas, pero ¿cómo vamos a ingresar a estas personas? A través del trabajo y de las ramas de los trabajadores. De los trabajadores que son de la economía popular, que son carpinteros, que son constructores de la obra pública, que son personal auxiliar. Pymes. Bueno, por eso, ¿cómo va a ser la pyme que se va a conformar? A través de las cooperativas. Claro. Nosotros lo que le estamos pidiendo y requiriendo hoy a los trabajadores y las trabajadoras, incluidas en el potencial de trabajo, que se cooperativicen en función de un trabajo específico. No le vamos a pagar un sueldo universal, porque esto no es el IFE, este es un programa de empleo. Entonces, ahí es lo que se viene. Vos me preguntás, ¿qué es lo que se viene? Bueno, 2021 es ir transfiriendo recursos, no a los subsidios universales, sino al trabajo. Por ejemplo, este mes de diciembre, que también fue muy importante para las mujeres que bancan la olla, la tarjeta alimentaria. Si no entendí bien, por ejemplo, somos 10 trabajadores o 10, nos reunimos en torno a una cooperativa. Exacto. Se va a bajar dinero para la cooperativa para que genere, digamos, política de trabajo. Sí, exactamente. Y la cooperativa tiene que estar en función de una idea de trabajo que tiene que ver también con las cuestiones de experiencias laborales. No vamos a salir a inventar cosas nuevas, sino que si son trabajadores que han trabajado muchos años en carpintería, bueno, se va a apoyar con insumos, herramientas y materiales para que monten esa carpintería. ¿Y por qué nosotros necesitamos que se cooperativicen? Porque necesitamos que estén visibles, que puedan tributar impuestos, para que puedan acceder a una obra social. Para que estén en blanco. Exactamente. Para que dejen de ser un número un NN y que gris. Salgan de la informalidad. Totalmente. Ese es el objetivo. Obra social, aporte jubilatorio. Exactamente, a través de un monotributo social. Entonces, esa es la idea del 2021. Este año, en términos presupuestarios, un 80% de nuestro presupuesto fue a las cuestiones alimentarias y solamente un 20% a las cuestiones de empleo y de trabajo. Entonces, ahora se va a incrementar. Lo queremos al menos 50 y 50 para el 2021 y para el 2022, 80% para el trabajo y 20% solamente para asistencia alimentaria. Claro, y cambiando la mirada con relación a Sí, esto, pero ¿no? fíjate que es una cuestión progresiva. Total. Por más que nosotros, nos hicimos cargo del gobierno nacional hace un año ya, pero no tuvimos la posibilidad por la cuestión de la pandemia, por la cuestión económica y por los condicionamientos. Estos son cambios paulatinos. Ahora, tiene que saber nuestra población que la visión política del gobierno nacional y provincial también, porque mantengo una relación muy fluida con el gobierno provincial. Usted está de nexo ahí. No sé si de nexo, pero trabajamos gobierno nacional y gobierno provincial y gobiernos municipales y comunales también, codo a codo, ¿no? Y no solamente en las cuestiones vinculadas a los planes sociales, sino a la conformación de las cooperativas, las ferias populares que recorren toda la provincia de Tucumán, los mercados de cercanía, todo lo que tiene que ver con acercarle posibilidad para el ciudadano de a pie, común y corriente, para que viva un poquito mejor, JJ.